好，弟兄姐妹们，主日平安。 Buenos días. 愿荣耀归于神，平安归于我们。 Ok, la adoración para el Señor y la paz a nosotros. 我今天要分享的经文是《帖撒罗尼迦前书》5章12到28节。 Pues el tema de hoy viene en 1 Tesalonicenses 5, 12 a 28. 题目是有福的劝勉。 El tema de hoy es la bendición, exhortaciones, bendita exhortaciones. 我们低头来祷告。 Oramos. 主啊，在你所命令的日子里，让我们更加的爱你。主啊，在你所命令的日子里，让我们更多的来服侍你。在你所命令的日子里，让我们更多的来荣耀你。主，我们要宣告，不管我们的心情如何，我们的状态如何，你都是应当称颂的。主啊，不管我们的现状如何，纵然是洪水泛滥的时候，你仍然坐着为王，从今时直到永远。所以主，你就在我们的生命当中做王，在我们的教会当中做王，在我们人生的每一个阶段当中做王，让我们能够进入到你自己丰丰富富的话语当中，更新改变我们，使我们一生来荣耀你。谢谢耶稣，祷告奉主的圣名，阿们。保罗的书信的格式呢，基本上来讲，先是问安，然后是书信的内容，最后就到了这个劝勉和祝福。Pues la carta de Pablo siempre viene un saludo en tema y luego la exhortación. 我们今天分享的这段经文呢，就是这卷书最后的保罗的劝勉和祝福。 Entonces esta la última carta que Pablo había escrito a los cristianos. 我们要看一下哈，保罗这段劝勉对于今天的我们来讲有怎样的提醒，有怎样的祝福，我们要怎样的遵守。En primero tenemos que ver esta exhortación que tiene que ver con nosotros hoy. 这个是西班牙的哲学家，对吗？叫这个萨尔特加。 Pues unos filósofos aquí en España decía, ¿no? Esto es lo que decía. 我昨天特意找到的。 Ayer he encontrado. 中国的哲学家有不少。Pues en China hay muchos filósofos. 我想既然来到了西班牙，就找到西班牙的哲学家。Nunca he pensado que aquí yo puedo encontrar un filósofo de aquí en España. 他有一句话比较出名。 Pues hay un dicho que es muy famoso. 中文是这样说：过去不会告诉我们该做什么，但会告诉我们该逃避、避免什么。 Así dice, ¿no? En el pasado no nos decía qué hacer, pero sí que evita. 这句话什么意思呢？ ¿Qué significa esto? 就是告诉我们前人的这些的经验和劝告，对于我们现在来讲是一个非常好的教训和提醒。 La verdad, los errores que había cometido en el pasado nos sirve como una gran lección para hoy en día. 那我们看完西班牙的哲学家，我们再看一个中国的古代的一个比较远的一个人。Ahora vamos a ver un filósofo en China. Decía. 这个是孟子，就是子路旁边是孟子啊。Okay, su nombre es Mengzi. 旁边是叫子路。al lado se llama Zilu. 他长得差不多，其实也不知道有没有分别啊。Se parece mucho, la verdad no sé si tenía algunas conexiones. 因为我也没见过他们。La verdad nunca le había visto. 他有个故事哈，叫闻过则喜。hay un dicho que se dice alégrate de las críticas. 这有一个典故。 Aquí tiene un corto enseñanza. 简单来讲就是这个孟子啊，就是称赞子路，称赞他什么呢？ Ellos uno alaba a otro. 就是当别人指出子路的过错或者是问题的时候，子路非常的开心。 Que cuando otro le dice las críticas, él se alegra. 这种境界是比较高的境界，对吗？ La verdad, eso necesita un grande carácter para aceptar la crítica. 一般的来讲，人都是比较自我的。 Porque muchas veces nosotros somos muy orgullosos. 很难听劝。 La verdad, muy difícil de recibir crítica. 也很难放下个人的主观意识。 Y es muy difícil de dejar en pensamiento de uno. 请问我们喜欢听夸奖的话吗？ Pero vosotros le gusta escuchar las críticas. 如果有人夸你真漂亮、真年轻， En contrario, nosotros es más fácil de recibir alabanza. 你从心里面都会高兴。 Cuando una persona te alaban, la verdad te sientes contento. 然后嘴就不自动的就
笑开了。 La verdad se sonríe automáticamente. 但如果说这个人说我想给你提点意见， Pero si esa persona dice, te voy a dar una recomendación, 或者我想凭爱心劝勉你几句， te quiero dar algunos consejos, 请问我们心里面乐不乐意接受？ a lo mejor ya es muy difícil de aceptarlo. 我想大部分人是不愿意接受的。 La mayoría de las personas es difícil de aceptarlo. 我妈妈经常跟我说，让我吃早饭、早睡觉、少看手机。 Pero mi mamá siempre me decía, ¿no? Que come más tempranos, pasa menos tiempo en los móviles. 我从来不听， La verdad no le quiero escuchar. 我都说知道了，知道了，知道了。 Le respondo, sí, ya lo sé, ya lo sé. 其实我们要说，如果你希望生命改变的话，就一定要听进去劝。 Si tú quieres que tu vida se puede cambiar, realmente tú necesitas escuchar las críticas. 那保罗在这段圣经当中到底劝勉了什么呢？ Pero aquí en esta carta, ¿qué es lo que recomendaba Pablo? 来，我们一起来学一下。 Entonces vamos a aprenderlo. 保罗的第一个劝勉是敬重服侍羊群的牧者。 Primero que Pablo decía a los cristianos es respetar a pastor que sirve a rebaño. 敬重服侍羊群的牧者。 Respeta a pastor que sirve a rebaño. 来，我们看一下经文， Vemos el versículo. 12节、13节。来，我们来读一下，来预备琴。 第一个劝勉是什么？就是让我们敬重什么？敬重服侍群羊的牧者。 Vamos a leerlo en español, en 12 a 13. 我想能够服侍神，能够服侍神所托付的羊群，对于不知道要不要？需要吗？下一个呀。Okay, leemos en español, ¿vale? En 12 a 13. Leemos juntos. Amados hermanos, honre a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan actualmente entre ustedes y le dan orientación espiritual. Denle mucho respeto y de todo corazón demuéstrale amor por la obra que realizan y vivan en paz uno con otros. 好了吗？不好意思，总要适应一下。 Okay, no pasa nada. 能够服侍神，能够服侍神所托付给我们的教会羊群，其实对每一个教牧同工来说都是神的恩典。 La verdad, para los líderes de poder tener esa misión, de poder servir a la iglesia y a su pueblo, la verdad es una grande bendición. 有件事情我们一定要知道，就是牧者的职分是从上帝那里来的。 Primero de nada, nosotros tenemos que saber la misión que han recibido los pastores, los líderes, viene de Dios. 是神亲自呼召这些人来服侍他的。 Es Dios mismo que ha llamado a estos líderes. 当然，发出能力的一定不是这个瓦器，而是瓦器里面的宝贝。 Lo más importante sería quién había llamado a estas personas. 所以，对于所有的牧者或者教牧同工来讲，我们需要做的事情是什么呢？ Y todos los líderes que tienen que hacer para responder esta misión. 就是要尽心尽力，按着神的心意，并甘心乐意的像耶稣一样，像耶稣爱羊一样的牧养会众。 Los líderes tendrán que servir a sus pueblos con todas las alegrías lo que Dios le ha dado. 这是对于牧者来讲。 Es a pastorear. 那今天的经文其实重点是弟兄姐妹们该怎样的对待牧者。 Hoy, en tema de hoy, la verdad es cómo nosotros deberíamos tratar a los líderes y los pastores en la iglesia. 对于弟兄姐妹来说，我们要像保罗所劝的一样。 Pero los hermanos deberían hacer lo que Pablo había dicho en estos versículos. 敬重那些在你们中间劳苦的人。 Tendrá que respetar a los que sirven en la iglesia. 这些劳苦的人是什么样的人呢？ Y esta persona que trabaja duro, ¿quiénes son? 就是在主里治理你们、劝诫你们的人。 Que es la persona que está sirviendo en la iglesia, los líderes que ayudan a su pueblo. 这个治理的概念就是牧养的概念。 Aquí que dice gobernar significa es pastorear. 要用怎样的行动和态度来对待这些牧者们呢？
Y cómo nosotros tenemos esa actitud de responder a nuestros pastores y líderes. 就是用爱心格外的尊重他们。 Tenemos que tener ese amor, ese respeto hacia ellos. 弟兄姐妹们，其实有人服侍我们、照顾我们、牧养我们，也是我们的恩典。 Hermanos, realmente si nosotros tenemos alguien que nos cuide, que nos pastorea, la verdad es una bendición del Señor. 生命是需要彼此体谅、彼此祝福的。 Porque en la vida necesitamos mutuamente respetar unos a otros y amar unos a otros. 那对于我们这些弟兄姐妹来说，我们要用爱心格外的尊重那些服侍羊群的牧者。 Y que nosotros tenemos que tener ese amor, esos respetos para respetar a los que nos sirven. 在我们的生命当中，其实有一个问题，就是人很容易记住别人的好还是不好。 La verdad, un problema de la humanidad es que nosotros es muy fácil de tener celos hacia otros, hacia lo que hacen los otros. 当有伤害或者利益冲突的时候， Cuando tenemos conflictos de los bienes, conflictos de intereses, 我们大部分会记住别人的不好， que nosotros tenemos celo hacia esa persona. 很难记住别人的好。 Nosotros es muy difícil de tener celo a los otros que hacen mal. 哪怕你对他这个掏心掏肺， Aunque tú le sacrificas mucho para estas personas, 但是只要有一件事情伤害到他， si hay una cosa que tú le haces mal, tú has herido en su corazón, 那你对他那些掏心掏肺的付出，他都怎样，他都忘记了。 y las otras cosas que tú le haces bien, es muy fácil de olvidarlo. 哥林多前书的13章里面有一节经文说：“爱是不计算人的恶。” En 1 Corintios había dicho, ¿no?, que amor no tiene rincón. 什么意思呢？就是爱是不要计较别人的不好。 Que amor no es contar lo malo que han hecho la otra persona. 所以我这有一句话哈，我们要彼此纪念别人的爱与付出。 Tenemos que recordar en amor y el sacrificio que otro lo había hecho. 教牧同工们要记得弟兄姐妹的爱心。 Que nosotros, que los pastores y los líderes tendrán que recordar el amor de los hermanos. 弟兄姐妹们要记着牧者的付出。 Y los hermanos necesitan recordar los sacrificios que lo había hecho los pastores y los líderes hacia vosotros. 所以我们也希望我们彼此能够纪念别人的爱与付出。 Por eso nosotros tenemos que mutuamente recordar el sacrificio y el amor de cada uno. 生命是互动的，是相互的， Que la vida es mutuamente. 是需要彼此祝福的。 Es que nosotros tenemos que bendecir uno a otro. 约翰福音的12章26节下半句说：“若有人服侍我，我父必尊重他。” Que hay un versículo que han dicho en la Biblia diciendo que si hay personas que nos sirven, nosotros tenemos que responderlo con amor. 你看哈，连服侍神的人，连神都要尊重他。 Imagínate, hasta la persona que sirve al Señor, el Señor le tiene que respetar. 更何况我们这些被牧者所牧养的群羊呢？ Y imagínate nosotros que hemos recibido tanto de nuestros pastores y los líderes. 保罗在这里面的第一个劝勉，就是要敬重服侍羊群的牧者。 Por eso que Pablo, la primera cosa que dice a su iglesia es tenemos que recordar y respetar a los líderes y los pastores de la iglesia. 弟兄姐妹有没有记住 Yo no sé si vosotros habéis recordado. 这个劝勉是什么？ ¿Y este qué es? ¿Qué decimos? 我们一起来说一下。 Tenemos que repetirlo, tenemos que recordarlo. 这刚讲不到，马上还没结束，都忘了吗？ La primera lección que es, tenemos que recordar 敬重服侍群羊的牧者。 Tenemos que recordar con amor los sacrificios y el servicio de nuestros pastores y los líderes. 难道人的记忆真是像鱼一样吗？ Que nuestra memoria es como los peces, 只有3秒。 solamente tiene 3 minutos. 好，第一个一定要记得敬重服侍强群羊的牧者。 Que en primero tenemos que recordar con amor el sacrificio de los pastores y los líderes y honrar. 第二个劝勉是什么呢？ Y en la segunda cosa, ¿qué es lo que dice Pablo? 担当彼此成长的责任。
que asumir la responsabilidad de crecimiento de cada uno. 担当彼此成长的责任。 Asumir la responsabilidad de crecimiento de cada uno. 14节到15节， 14 y 15 dice así. 来，我们来读下来，预备起。要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎，无论是谁，都不可以以恶报恶，要彼此相待，或是待众人，常要追求良善。 Pues leemos en español: hermanos, le rogamos que amoneste a los perezosos, aliente a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sea paciente con todos, asegúrase de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre trate de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. 那第一个劝勉呢，是会众要对牧者的。 Bueno, primero hemos dicho que tenemos que respetar y honrar a los líderes, y el segundo es 那第二个劝勉呢，是彼此要承担的责任。 que en segundo tenemos que asumir la responsabilidad de los crecimientos de unos a otros. 神的心意是叫我们成长， Su voluntad es que nosotros crezcamos, maduramos espiritualmente. 日渐更新，不是日渐衰败。 Que nosotros tenemos que renovar cada día. 那一天新是一天， Que nosotros seas mejor cada día. 每日更新。 Que tenemos que renovar cada día. 我们的生命有没有每天都被更新？ Que nuestra vida que nuestra vida estamos renovando todos los días. 有被每天更新的，请举手。 Levanta la mano si su vida está renovado cada día. 哦，没有。那一星期呢，有没有被更新过一回？ Renovar cada semana. 来举下手看一下。 Levanta la mano, renovar cada semana. Hay 后面 uno. 后面，好，这边还有啊。 Ricky. 那个手机用的时间长了会卡，你需要重启、重新更新一下才能使用。 Es como el móvil, si pasamos mucho tiempo usándolo, tenemos que reactivar o reencender. Es como nosotros. 我们的生命也要每日更新。 Es como nuestra vida, tenemos que renovar cada día. 我们是一群同属基督、同在一个身体里、互为肢体的生命共同体。 Que nosotros todos formamos la parte del cuerpo de Cristo. 基督作为我们的头， Que Jesús es la cabeza del cuerpo. 一直希望我们的这些肢体能够一同成长。 Lo que Él espera es que cada parte del cuerpo puede renovarse y madurarse cada día. 长成满有基督长成的生命。 Que nuestra vida sea como Jesús. 既然是生命与生命之间的肢体，那就有担当起别人成长的责任。 Si todos nosotros somos parte de ese cuerpo, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de crecimiento de cada uno. 你看一下你身边的弟兄姐妹们，看他一眼， Ve al hermano o la hermana que está al lado tuyo. 他的成长和你有关系， Su crecimiento tiene mucho que ver contigo. 他的生命的成长有你的责任。 Su crecimiento de la vida tiene mucho que ver con vosotros. 举个例子来讲，如果一个人个子很高，长到2米， Por ejemplo, si una persona mide 2 metros de altura, 但是脚只有38码， pero su pie solamente calza 38, 会出现什么样的结果？ ¿qué resultado podemos ver? 他一定不稳。 A lo mejor no se puede aguantar su peso 身 o 体 su 不能 altura. 说长个是我身体的事情，和脚没有关系。 Que el cuerpo no puede decir, bueno, crecer más alto no es problema de mi pie. 所以身体长的时候，脚也要长。 Porque cuando crece el cuerpo, el pie debería crecer espontáneamente. 我们不能光顾着你自己成长， Nosotros no puede solamente cuidar nuestro crecimiento en la vida 却忘记了你身边的弟兄姐妹们也需要成长。 y olvidar el crecimiento de nuestros hermanos. 所以，除了自己的生命成长之外，还要帮助其他的弟兄姐妹们一同成长。 Aparte que nosotros tenemos que crecer todos los días, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad, el crecimiento de los otros. 我们这些基督徒活着的年岁，不能只有你自己， Que nosotros no podemos vivir en esta tierra solamente preocupar en nosotros mismos. 需要担当起彼此成长的责任。 Que nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de cada uno. 这是上星期我们23周年的
照片。 Esta es las fotos conjunto de la semana pasada de 23 años de aniversario de nuestra iglesia. 当然这些一定不是全部。 Me imagino que aquí no están todo. 那每一个人都要担当起彼此成长的责任。 Que cada uno en que está en foto tendrá que asumir esa responsabilidad de crecimiento de cada uno. 上面有一句话，在别人的成长上发现自己的责任。 Por ahí tiene una frase, descubre tu responsabilidad en el crecimiento de los demás. 那我们先用中文把这句话读一下。 Que leemos en mandarín primero y luego en español. 来，预备起。 Descubre tu responsabilidad en el crecimiento de los demás. 再用西语读一下。 Vamos, juntos. Descubre tu responsabilidad en el crecimiento de los demás. 所以你有没有发现你的责任？ Si tú has descubierto tu responsabilidad, 还是我们活着只为我们自己？ o tú solamente preocupas tu vida. 如果眼睛只为自己考虑的话，他从来不考虑鼻子，会出现什么样的状况？ Si nosotros solamente preocupamos nuestra vida y no preocupamos a los demás, ¿qué consecuencias podemos enfrentar? 如果脑袋只考虑自己，长得越大越好， Si nuestra cabeza solamente pensamos cómo nosotros crecemos nosotros mismos, 那身体会怎么样？ ¿qué va a pasar en el cuerpo? Lo 所以我们要发现自己的责任。 Por eso que tenemos que descubrir nuestra responsabilidad. 保罗说，对于那些不守规矩的人，要警戒他们。 Que Pablo había dicho a los que no respetan la regla tenemos que exhortarlo. 意思是说，要规劝他们做正当的事。 Tenemos que animar a ellos, llevarlos en un camino correcto. 保罗也曾教导说，要凡事按照次序规规矩矩的而行。 Pablo también había dicho que nosotros tenemos que respetar nuestra responsabilidad. 在保罗的建立教会当中，有一间教会非常不守规矩。 Que Pablo había enfrentado una iglesia que no respetaba las reglas. 有一卷书的主题就是问题教会。 Que había una carta que decía es en la iglesia problemática. 考一下大家哪卷书？ No sé si vosotros saben qué carta está eso. En qué iglesia que Pablo le llamaban iglesia problemática. 一定不是这卷书啊！ Claro que no es en la iglesia en Tesalónica. 来，哪卷书？有人知道吗？ ¿Alguien sabe en qué carta lo había mencionado esa iglesia? 就是这间教会问题非常多。 Que esa iglesia tenía muchos problemas. 哥林多教会。 La iglesia en Corintio. 哥林多前书的主题就是问题教会。 Que en 1 Corintios lo relata que es una iglesia que tiene muchos problemas. 所以我们要成为那个守规则的人。 Por eso que nosotros tenemos que tener una iglesia que respeta la regla. 对于灰心的人要勉励他们。 Que a los que pierden la esperanza tenemos que animarlos. 是鼓励他们重燃热情及盼望。 Que nosotros tenemos que animarlos para tener ese avivamiento en su corazón. 我们这里面有没有灰心的人？ No sé si alguno de vosotros tienes tristeza en el corazón o perder esperanza en el corazón. 有的话， Levanta la mano si vosotros sienten un poquito triste o han perdido la esperanza. 感谢主，我们都不灰心。 Gracias a Dios que nosotros tenemos esperanza. 那如果有灰心的人，我们要帮助他，让他重燃热情和盼望。 Si a la persona que tú sabes que han perdido la esperanza, nosotros tenemos que animarlos para que vuelva al Señor. 对于软弱的人，要扶助他们。 Que para la gente que es más débil, nosotros tenemos que ayudarlo a fortalecerlo. 要帮助陪伴他们走出生命的困境。 Tenemos que ayudarle para salir de esa situación. 我们有没有软弱的人？ No sé si aquí tenemos débiles. 如果你觉得你软弱，请举下手。 Levanta la mano si vosotros son débiles. 感谢主啊！咱们教会又没有灰心的，也没有软弱的，都是刚强壮胆的人。可以翻译了。Okay, muchas gracias a Dios que todos nosotros no tenemos personas que son débiles, todos son fuertes. Es que el predicador no había visto nuestras manos.
希望我们是真的刚强。 Esperamos que realmente nosotros somos fuertes. 说出自己的软弱，并不是一个懦弱的表现， Contar nuestra debilidad no significa nosotros somos débiles. 反而是一个成长的开始。 La verdad es un comienzo de nuestro 所以， crecimiento. 面对软弱的弟兄姐妹们，我们不要学习约伯的几个朋友。 Que los débiles esperamos que nosotros no aprendamos los amigos de Job. 约伯有3个好朋友，对吧？ Job tenía 3 buenos amigos. 当约伯面对那个大的灾祸的时候，他的朋友们的反应是什么？ Que cuando Job experimentaba la tristeza de su vida, cómo le animaba a sus amigos. 约伯记我们都读过吧？ Yo no sé si vosotros habéis leído Job, 那这些朋友的反应，没有一个人说安慰的话， que todos sus amigos no le había animado, no le había aconsejado con una buena manera. 他们出奇的一致， Siempre les decía 都认为约伯遭这样的患难是因为他犯了罪。 que porque a Job experimentaba esas tristezas, esos desafíos, porque él había hecho algo mal. 那我们不要学习他们，我们要学习帮助这些软弱的人走出生命的困境。 Esperamos que nosotros no aprendamos de estos 3 amigos, que nosotros seamos diferentes. Cuando nosotros vemos a otros débiles, nosotros tenemos que animarlo que sea más fuerte. 弟兄姐妹们，成长的过程是需要耐心的，是需要等待的，是需要忍耐的。 Hermanos, nuestro crecimiento necesita paciencia, requiere amor. 就像西班牙的生活节奏比较慢，急不得。 Aunque la vida aquí en España son muy lento, 那生命的成长的过程也是急不得的。 y en crecimiento tenemos que crecer todos los días. 我们要忍耐等候花开，忍耐等候成长， Tenemos que tener paciencia para que el flor se florezca. 忍耐等候那个破茧而出的生命。 Tenemos que tener paciencia de ver ¿cómo se dice? 不仅如此，我们还要一同追求良善。 Tenemos que buscar esas ternura en Dios. 那有4种人， Hay 4 clases de personas. 第一种呢，就是以恶报恶。 Uno que es malas personas, que pagan mal con mal. 那这种呢，反正都不是好人。 Ese ya es una mala persona. 那第2种人呢，叫以恶报善， Otra persona también es mala persona que paga el bien con el mal. 这个呢是恶人。 Esa es, bueno, en chino ha traducido diferente, pero es una mala persona, mal agradecido, una persona mal agradecido. 那第3种是以善报善， Y la tercera persona es pagar bien con bien, es una buena persona. 这算是好人。 Esa es una buena persona. 第4种呢是以善胜恶， Y la cuarta persona es una persona justa que vence el mal con el bien. 这才是基督徒该有的生命的样子。 Y ese es un cristiano que debería ser. 来，大家看一下，我们是属于哪种人？ Ahora vemos, reflexionamos qué clase de personas somos. 我知道，如果让大家举手的话，这4种你可能都不举手。 Yo sé que si yo pido a que vosotros levante la mano, nadie va a levantar la mano. 但是我们希望我们成为义人， Pero yo esperamos que todos vosotros desean ser una 就 persona 是要 justa. 以善胜恶。 Que nosotros tenemos que vencer el mal con el bien. 不论是谁，都不可以以恶报恶， Que no importa quiénes somos, nosotros no podemos pagar mal con mal. 因为第一个，神会施行报应。 Porque Dios lo está viendo. 圣经上说：“深渊在主，主必报应。” Porque Dios es justo, Dios lo va a juzgar. 那第2个原因是因为，如果我们以恶报恶的话，就是为恶所胜。 Que nosotros, si nosotros pagamos mal con mal, nosotros estamos haciendo lo mismo como una mala persona. 所以美善才是基督徒成长的标记。 Que nosotros tenemos esa meta de ser una persona justa. 我盼望着我们的弟兄姐妹的生命是又美又善。 Que esperamos que en nuestra vida seamos una persona buena y justa. 保罗的第2个劝勉就是劝勉我们这些在基督生命里互为肢体的我们，有提供别人成长的责任。 Que la segunda cosa que Pablo está diciendo a la iglesia es que nosotros seamos unas personas buenas y justas, que nosotros asumimos la responsabilidad de cada uno. 你身边的弟兄姐妹们，他的成长有你的责任。 La persona que está al lado tuyo tiene tu responsabilidad. 好，这是第2个劝勉。
Esa es la segunda enseñanza de Pablo a la iglesia. 那第三个劝勉是遵行上帝命定的旨意。 La tercera enseñanza es obedecer la voluntad ordenada por Dios. 我们来读一下16到18节，来预备琴。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Leemos en español, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sea agradecido en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, lo que pertenece a Cristo Jesús. 这三节经文，我想这三节经文是我们比较熟悉的经文， Esto es un versículo que todos nosotros conocemos. 很明显的看出来神的旨意是什么呢？ Aquí es muy fácil de conocer la voluntad de Dios para nosotros. 来，我们一起来回答一下， Respondemos cuál es la voluntad de Dios. 神的旨意是什么？ ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es estén siempre alegres, nunca dejen de orar y sean agradecidos. 我们有常常喜乐吗？ Nosotros siempre estamos alegres, 有不住祷告吗？ que nosotros estamos orando sin cesar, 有凡事谢恩吗？ que nosotros estamos agradecidos en toda circunstancia. 啊，这边的弟兄姐妹们都在低头回应， Que aquí, en mi derecha los hermanos están respondiendo, 这边没人理我， pero en la izquierda nadie me ha respondido. 所以这边在遵守，这边不在遵守。 Por en la derecha estás obedeciendo y en la derecha, la izquierda no. 我们来看经文，这个旨意是为谁定的呢？ Y esta voluntad de Dios es para quienes son. 因为这是神在基督里向你们，这个你们指的是原来指的是帖撒罗尼迦的信徒， Que aquí dice, ustedes se refieren a los cristianos en la iglesia tesalónica. 那对于今天来讲是指的是每一个属神的子民， Pero para hoy se refiere a todos nosotros. 每一位基督徒，每一个有基督生命与基督有份的人， Todo lo que ha aceptado Cristo y que tiene Cristo adentro de su vida. 都要遵守这个旨意。 Que nosotros tenemos que seguir esa voluntad de Dios. 就是常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。 Que siempre tenemos que estar alegres, no dejen de orar y seamos agradecidos. 那这个神为我们在哪里定的这个旨意呢？ Y Dios a dónde había puesto esta voluntad. 在哪里？ ¿A dónde? 在基督耶稣里。 En Jesús. 什么意思呢？ ¿Qué significa? 意思是说，神的旨意是借着他在基督里成就的救赎而显明的。 Que la voluntad de Dios lo está adentro de Jesús. 所以基督徒也是要借着基督才能够实践上帝的旨意。 Que con los cristianos a través de Jesús nosotros podemos hacer esta voluntad. 来，我们看一下这三节经文，它在表达什么意思？ Que esto, vamos a ver estos tres versículos a ver cómo nosotros podemos entenderlo. 我们一起用中文来读一下，来预备琴。神对于那些在基督耶稣救恩里得着生命更新的人，所期盼的就是无论顺利，都要继续亲近神、信靠神、感谢神，从而得着并保持喜乐的心灵和力量，去享受和面对每日或顺或逆的生活。 Amén. Pues leemos en español lo que Dios espera de quienes han recibido la renovación de vida en la salvación de Cristo Jesús es esto, que sigan acercándose a Dios, confiando en Él, dándole gracia sin importar los buenos y los malos momentos. Hacerlo adquirirán, mantendrán un corazón alegre y la fuerza para disfrutar y afrontar cada día de la vida, sea bueno o malo. 怎样才能常常喜乐？ ¿Cómo nosotros podemos seguir esa voluntad? 就是要怎样？就是要不住的祷告，再加上凡事谢恩，就可以常常喜乐。 ¿Cómo nosotros podemos ser alegres? Es cuando nosotros oramos sin cesar y sea agradecido en cualquier circunstancia. 没有喜乐的原因，是因为没有感恩、没有知足、没有原谅。 Es que cuando nosotros no somos alegres, porque nosotros no perdonamos, nosotros no oramos. 请问弟兄姐妹们，你是一位喜乐的基督徒吗？ Hermano, te pregunto, ¿eres una persona alegre? 啊，终于这边有反应了。 Por fin aquí ha respondido. 这个，你是一个喜乐的基督徒，那也会表现出喜乐。
Porque si él es un cristiano alegre, lo muestra desde exterior. 怎么能够表现出喜乐？ ¿Cómo nosotros mostramos esas alegrías en nuestra cara? 别人怎么可以知道你是一个喜乐的基督徒？ ¿Cómo la gente puede saber que él es un cristiano alegre? 怎么才能看出来？ ¿Cómo la gente te puede percibir que eres un cristiano 就 alegre? 是你要有微笑。 Además de sonreír en la cara, 你说我心里很高兴， pero mi corazón siente muy contento. 我就是不笑。 La verdad no quiero sonreír. 所以我们说你是喜乐基督徒，你就让别人看出是你是一个喜乐的人。 Si nosotros realmente somos alegres, tenemos que mostrarnos no solamente al interior, sino al exterior. 不是让别人看到我们满脸的愁容，哪怕我们有问题、有困难，但是我们要靠着主喜乐。 Que no es para que la gente vea todos los problemas que nosotros tenemos, sino la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. 有件事情我们不要忘记了，神是喜乐的神， No olvidamos que Dios es un Dios alegre. 阿门吗？ ¿Ya? 神是喜乐的神，他希望我们这些子民也要怎样？也要喜乐。 Porque Dios es un Dios alegre y Él espera que nosotros seamos alegres también. 喜乐是基督徒应该有的生命的样子。 La alegría es todo lo cristiano que tenemos que tener como un ejemplo. 那喜乐是什么呢？ ¿Qué es alegría? 喜乐是一种相信神掌管一切的笃信，喜乐是一种交托给神的盼望，喜乐是一种不靠自己专靠耶稣的态度，喜乐是一种基督徒生命样式的呈现。 ¿Sí? Vamos a ver qué es alegre, ¿no? En gozo es una fe firme en que Dios tiene en control de todo. En gozo es una esperanza que se entrega a Dios. En gozo es una actitud de confiar únicamente en Jesús, no en uno mismo. En gozo es una manifestación de un estilo de vida cristiano. ¿Dónde ponemos nuestro gozo? ¿Tenemos otro Dios en nuestro corazón? 那我们去看保罗写的腓立比书的时候，他是在监狱里面写的这份书信。 Cuando nosotros vemos la carta de Filipenses, Pablo ha escrito esa carta en el cárcel. 但是他却教导腓立比的信徒要靠主常常喜乐。 Pero él había escrito esa carta para enseñar a los cristianos en la iglesia filipense que tendrá que ser alegre. 我们的喜乐是因为在你我的生命中有对信仰的确信，对应许的把握。 Que muchas veces nosotros no somos alegres porque nosotros no tenemos esperanza y la promesa, no confiamos en la promesa de Dios. 对神属性的认知， Que nosotros no conocemos la soberanía de Dios. 对神全能的掌权，全能的确信， Que nosotros no conocemos la identidad de Dios y la soberanía de Dios. 而可以呈现出生命自然的样子。 Y para que eso se transforma en nuestra vida. 喜乐应该是基督徒的生命该有的样子。 Alegría tenemos que ser un ejemplo para todos los cristianos. 那我们要思考说，我们将喜乐寄托在哪里？ Primero que nada, nosotros tenemos que reflexionar a dónde ha puesto nuestra alegría. 如果在事业的成功上面的话， Si nosotros han puesto nuestra alegría en nuestro trabajo, 如果是在身体健康的话， si han puesto en nuestra salud, 如果是在孩子的成绩上面的话， si han puesto en la nota de nuestros hijos 如果是每月的收入的话， y si han puesto el salario que tenemos, 一旦事业不成功了，身体出问题了，那这个钱财也出了问题。 si ponemos esperanza en todo esto, si un día perdemos nuestros trabajos y si ya no tenemos salarios, si ya no tenemos salud, ya nosotros perdemos la esperanza. 请问我们的喜乐会不会消失？ Una pregunta, si nosotros dependemos todo esto, ¿nuestra alegría va a perder con todo esto? 一定会消失， Claro que sí, que vamos a perder nuestra alegría, 因为我们没有把喜乐寄托在神的那里。 porque nosotros no hemos puesto la alegría en Jesucristo. 诗篇的16篇第4节说：“以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。” En Salmo nos dice, si nosotros habíamos puesto nuestra alegría en otra cosa, nosotros cosechamos. 弟兄姐妹们，我们心中有没有别神？ Tenemos que preguntar nosotros mismos si en nuestro corazón tenemos otros dioses. 来，没有别神的请举手。 Si no tiene, levanta la mano. 没有别神的请举手。 Si no tiene otro dios en vuestro corazón, levanta la mano. 什么是别神？ ¿Qué significa otro dios en nuestro corazón?
就是占据你心里面首位的，不管是人或者是物质，都是你心中的别神。 Si ocupa en primer lugar en tu corazón, ese es tu Dios. 如果你爱你的孩子超过了爱耶稣， Si tú amas a vuestros hijos más que a Dios, ese es tu Dios. 如果孩子成为了你生命的首位， Si los niños han convertido la prioridad en tu vida, 那么孩子就会成为你心中的别神。 y entonces los niños han convertido en el Dios de tu vida. 如果我们爱钱超过了爱神， Ay, ¿cómo? 爱钱， Ok, si nosotros, Money. si nosotros amamos dineros más que a Dios, 那么钱就是我们心中的别神。 entonces el dinero es el Dios de nuestro corazón. 所以我们说，检查一下自己的心里面有没有别神。 Por eso tenemos que reflexionar y examinar si nosotros tenemos otro Dios en nuestro corazón. 别神越多，愁苦就越多。 Si nosotros tenemos otro Dios en nuestro corazón, nosotros tenemos más amarguras. 如果只有一位神，那么喜乐就会多。 Si nosotros solamente tenemos un Dios en nuestro corazón, nosotros tenemos más alegría. 愿喜乐的油浇灌我们，使我们可以活出喜乐生命的样子。 Que alegrías llenan nuestro corazón para que nosotros podamos tener una vida alegre. 神的旨意是让我们常常喜乐。 La voluntad de Dios para que nosotros seamos alegres. 来，请你给你身边的人一个微笑，告诉他说要常常喜乐。 Dice a la persona con una sonrisa que tú tienes que ser alegre todos los días. 这是命令。什么是命令？ Esa es la voluntad de Dios. Es la cosa que tiene que hacer. 就是他不考虑你乐不乐意、愿不愿意。 Ujú. No importa si quiere o no quiere, pero tiene que hacerlo. Es una imperativa. 是必须要遵守。 Tiene que hacerlo. 那我们反过来讲，你没有喜乐， Si tú no tienes alegría, 就没有怎样遵行上帝的命令。 si tú no tienes alegría en tu corazón, significa que tú no has obedecido a Dios. 那第二个呢，就是不住祷告。 En segundo es que nosotros tenemos que orar sin cesar. 祷告是不住的、不断的、不停止的。 Oración tiene que ser sin parar. 所以腓立比书的4章第6节说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告訴神。” En Filipenses 3:6 dice así, ¿no? Que nosotros tenemos que orar sin cesar en cualquier circunstancias. 祷告是属灵旅程当中、成长当中、教会复兴当中不可缺失的属灵的食物。 Oración es que una cosa que no se puede faltar a nuestra vida cristiana. 以前在国内小的时候学过一首歌， Cuando yo cuando estaba en China, cuando era pequeño, aprendí una canción. 歌词是多祷告多有能力。 Ahí dice, ¿no? Una canción, la lírica decía que más oración, más fuerza tiene. 少祷告少有能力， Menos oración, menos fuerza tiene. 不祷告没有能力。 Si no ora, no tiene fuerza. 有人会唱吗？ No sé si vosotros sabéis esa canción. 啊，叶长老会唱啊。等结束了，让叶长老给我们唱。 Después que terminamos, a lo mejor pedimos a Anciano Mao que nos cante. 你想要经历神的能力，却从来不祷告， Si nosotros queremos experimentar la fuerza del Señor, tenemos que orar. 那是不可能的。所以祷告是什么？ Oración que es, 祷告是一种全人的交托倚靠，表示不靠自己，专靠耶稣，不听自己，专听耶稣。 oración significa que nosotros tenemos que entregar la totalidad a Dios y no a nosotros. 祷告不是一种要求神的方式，而是顺服神的途径。 Oración no es para controlar a Dios, sino es obedecer a Dios. 是让神的心意能够在我们身上成全。 Es para que la voluntad de Dios sea para nuestra vida. 弟兄姐妹们，我们是一个祷告的人吗？ Hermanos, nosotros somos una persona de oración. 我们花多长时间来祷告亲近神？ ¿Cuánto tiempo nosotros gastamos para orar a Dios? 有1个小时的，请举手。 Si tiene una hora, levanta la mano. 每天，叶长老啊，每每天天啊1个小时啊。那我们都祷告多长时间？ ¿Cuántos tiempo nosotros oramos? 就3顿饭。 A lo mejor solamente antes de la comida, 3 veces a la semana, 3 veces al día. 简单的表示一下，主要感谢你赐我饮食。 A lo mejor solamente oramos por la comida.
还是我们一直在祷告当中？ o nosotros somos de oración sin cesar. 有些时候我们埋怨自己没有经历到神，没有神的同在，没有神的祝福。 Muchas veces nosotros quejamos que nosotros no experimentábamos la bendición de Dios. 有问题的时候，神没有给我们解决。 Hay muchos problemas que Dios no me ha ayudado. 可是我们有没有想过，我们是不是一个常常祷告的人？ Pero nosotros deberíamos reflexionar si nosotros somos una persona de oración. 希望我们的弟兄姐妹们都成为一个祷告者。 Yo espero que todos los hermanos que están aquí podemos orar sin cesar. 大家都知道这个新约雅各书的作者雅各， Que nosotros conocemos a Jacob. 他被称为骆驼之子， Luoto. 就是那个沙漠里面那个。 Okay. que se refería a él como camello. 为什么呢？是因为他的膝盖非常厚。 Es porque su rodilla es muy, no muy fuerte. Okay. 有你说好，是因为他是一个虔诚的祷告者。 Porque él es una persona de orar sin cesar. 弟兄姐妹们要在祷告上下功夫。 Que nosotros tenemos que orar. 那我们祷告的时候会不会睡觉？ Pero muchas veces nosotros oramos y entonces lo mismos. 之前有很多的笑话， Antes había muchos bromas. 就是有的基督徒晚上祷告，第二天早上醒来说了一句阿门。 Que decía que muchos cristianos en la noche orabas y en la mañana se dice amén. 原来中间阶段全部睡着了。 Y entonces en proceso había dormido. 在祷告的上面要对自己狠一点， Que nosotros tenemos que respetar ese proceso más. 不要体恤自己的软弱。 Que nosotros nos levantamos nuestra debilidad. 如果这是床， Si aquí tiene una cama, 你这样跪着，这样跪着， si allí es una cama, y entonces si nosotros arrodillamos, 请问会不会有睡觉的情况？ ¿tú crees que nosotros tenemos más posibilidades de dormir? 我想不会。 Claro que no. 为什么不会？ ¿Por qué no? 因为你睡觉的时候会掉下去。 Porque tú sabes que se va a caer. 我只提供方法，不负责任。 Yo solamente te doy una opción, no sé la consecuencia. 是要提醒我们，祷告是要付代价的。 Que tenemos que recordar, oración tenemos que sacrificar. 我们每天晚上会带着我们家儿子有家庭的礼拜，每天都有读经、祷告，然后分享。 Que todos los días nosotros tenemos un culto de familiar en la casa. Nosotros leemos la Biblia, alabamos y leemos la Biblia. 我们要求他，你要跪下来，跪得很认真来祷告。 Que yo enseño a mi hijo que tendrá que arrodillarse, pero seriamente para orar. 所以我们希望我们的弟兄姐妹们成为一个祷告的人。 Que yo espero que todos vosotros sean una persona de oración. 你的生命中有多少的祷告，就有多少的经历。 Si vosotros oran más, vosotros experimentan más a Dios. 祷告是所有基督徒应该做的事情。 Orar debería ser una cosa que hacen los cristianos. 基督徒是一群用膝盖行走的人。 Que los cristianos somos un pueblo que camina de rodillas. 这张照片是我们在国内的时候一次户外活动。 Que esta es una foto que cuando estábamos de una salida en China, 我家儿子跪那祷告， que yo pedí a mi hijo que arrodillen para orar. 什么事情不知道， Yo no sé qué eran, pero yo le pedí a orar. 但是看起来很迫切。 Pero le veo muy serio. 或许是祷告说：“主啊，不要让我有作业。” A lo mejor estaba orando para no tener tareas. 然后就拍下来留个纪念。 Entonces yo tomé la foto para recordar. 所以弟兄姐妹们，我们要成为祷告的大军，去攻破黑暗的营垒。 Nosotros tenemos que convertirnos como un ejército de oración para derribar la fuerza demoníaca. 来，一起把这句话先用中文来读一下。来，预备，请。基督徒是一群用膝盖行走的人，成为祷告的大军，攻破黑暗的营垒。 Pues leemos en español, los cristianos somos un pueblo que camina de rodillas, convirtiéndonos en un ejército de oración y derribemos la fuerza de las tinieblas. 那还有一个就是凡事谢恩。 Que tenemos que agradecer en cualquier circunstancia. 什么是凡事呢？就是无论好坏，
¿Qué significa cualquier circunstancia? No importa si es malo o bueno. 都要感谢神， Tenemos que agradecer. 因为没有神的许可，连一根头发都不能掉在地上。 Porque si no permite Dios, ni un pelo en tu cabeza no se va a caer. 感恩的生命是祷告出来的，是喜乐的途径。 Que podemos agradecer, eso viene de la oración. 我们仔细数算一下，其实我们生命当中充满了神的恩典。 Si nosotros contamos, vemos nuestra vida, nosotros tenemos un montón de cosas que podemos agradecer. 神给我们，我们要感恩； Lo que Dios nos ha dado, tenemos que dar gracias. 神收回，我们要感恩。 Si Dios no había permitido, tenemos que dar gracias también. 神向我们要，我们还要感恩。 Si Dios no te manda, nosotros tenemos que agradecer. 约伯在遭遇很大的苦难的时候， Cuando Job estaba experimentando esas cosas en su vida, 他说了一句非常出名的话 que él había dicho una frase que es muy conocido: 我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。 que cualquier situación, cualquier cosa tendrá que agradecer porque todo viene de Dios. 在我们的生命当中体现出来的是凡事谢恩呢，还是凡事埋怨呢？ Nosotros tenemos que reflexionar si nosotros agradecemos en cualquier situación o nosotros quejamos en cualquier cosa. 我们是埋怨多还是感恩多？ Tenemos que reflexionar si nosotros quejamos más o agradecemos más. 来，感恩多的请举手。 Si sabe agradecer, levanta la mano. 啊，好多。那埋怨有没有？ ¿Quejarse también? 我们会怨天怨地，怨自己，怨气冲天。 Nosotros quejamos de todo en la tierra, en el cielo, en cualquier cosa en nuestra vida. 从现在开始终止埋怨，拥有感恩的生命。 Desde este momento nosotros tenemos que parar de quejar. Nosotros vemos las cosas que nos ha dado Dios y agradecer. 感恩是一种生活态度，是对上帝全然的倚靠，深信他不会误事，不会做错事。 Si nosotros sabemos agradecer, realmente nosotros sabemos de dar gracias a Dios todo lo que nos ha dado. 感恩是承认一切都出于神的恩典。 Si nos agradecerle porque nosotros sabemos todo viene de Dios y una bendición de Dios. 感恩是接受神主权及美意的安排。 Agradecer es cuando nosotros respetamos la soberanía de Dios. 我们都知道他是谁 Yo creo que la mayoría conoce a Nick. 吗？没说完，不好意思。我们都知道他是谁吗？ Vosotros conocen a él, ¿no? 立刻呼者。 Conoce a Nick. 如果你听过他的见证的话， Si vosotros han escuchado su testimonio, 他的人生虽然没有四肢， aunque él no tiene manos y los pies, 但因为神过得非常精彩。 pero él tiene a Dios, por eso que su vida es maravillosa. 我们四肢都没问题吧？ Que nosotros ya tenemos todo completo. 可是我们有没有像他一样活出精彩的生命出来？ Si nosotros parecemos a ellos, parecemos a él de vivir una vida tan agradecido. 我们面对很多的事情，与其问为什么，倒不如宣告说：“神呐，你是应当称颂的。” Muchas veces nosotros, en vez de quejar nuestra vida lo que nosotros no tenemos, ¿por qué nosotros no convertimos esas quejas a la alabanza y a agradecer a Dios? 越感恩就越蒙恩， Muchas veces nosotros sabemos agradecer, nosotros recibimos más. 越感恩就会越喜乐。 Muchas veces nosotros agradecemos más, nosotros recibimos más. 我再讲一遍：越感恩就越蒙恩，越感恩就越喜乐。 Muchas veces nosotros agradecemos, sabemos agradecer, nosotros tenemos más bendiciones, sabemos agradecer, nosotros somos más alegres. 学习一个功课， Tenemos que aprender una lección. 一个什么功课呢？ ¿Qué lección? 学习为每一件小事感恩，就会品尝恩典的滋味。 Que nosotros tenemos que aprender de dar gracias por cada pequeña cosa que te permite saborear la dulzura de la gracia. 学习为每一件小事感恩，就会品尝恩典的滋味。 Que nosotros tenemos que aprender de dar gracias en cada pequeña cosa para que nosotros podamos disfrutar esa dulzura de la gracia. 大事我们很容易感恩， Porque la cosa grande es muy fácil de agradecer. 却忽视了小事。 Que nosotros a lo mejor no vemos la cosa pequeña que deberíamos 每一件事情都有神的恩典。 agradecer. Porque cada cosa tienes la bendición de Dios. 基督徒的一生就是恩典够用的一生。 Porque los cristianos somos llenos de bendición. 我们需要换一种态度，你就会发现上帝美好的安排及带领。 Tenemos que cambiar nuestra perspectiva para ver lo que nosotros ya hemos recibido. 保罗第三个劝勉就是要遵行上帝所命令的旨意。
Que la tercera cosa que Pablo está diciendo a la iglesia es que nosotros tenemos que vivir en la voluntad de Dios. 神的旨意是什么？ La voluntad de Dios, ¿qué es? 常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。 Que nosotros seamos agradecidos, que orar sin cesar y sea dar gracias a Dios todo el tiempo. 那第4个劝勉呢，就是在19到22节，持守属灵真实的美善。 Y la cuarta lección que Pablo ha dado a la iglesia es defendiendo la verdad y la bondad espiritual. 来，我们读一下经文，预备起。圣灵的感动，也不要藐视先知的讲论，但要凡事查验，美善的要持守，各样的恶事要警戒不做。 Pues leemos en español: no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dicen, retengan lo que es bueno, aléjanse de toda clase de mal. 那这个经文里面有提到了3个不要和2个要。 Aquí ha mencionado 3 no y 2 sí. 不要消灭圣灵的感动， No apaguen el Espíritu Santo, 不要藐视先知的讲道， no burlen de la profecía, 不要作恶。 que no hace la clase de mal. 2个要是什么呢？一个是要凡事要查验， 2 sí, ¿y cuáles son? Que pongan a prueba todo lo que se dicen, 第2个是美善的要持守， que tendrá que retener lo que es bueno. 不要消灭圣灵的感动。 No apaguen el Espíritu Santo. 什么是消灭圣灵的感动？ ¿Qué significa no apaguen el Espíritu Santo? 就是向神说不， Que es responder a Dios no. 不向圣灵降服，不愿意遵行他的教导。 No es no obedecer lo que dice el Espíritu Santo en tu corazón y decir no al Espíritu Santo. 不要消灭圣灵的感动，就是要告诉我们要顺服圣灵的带领引导。 No apaga el Espíritu Santo significa que tenemos que obedecer lo que el Espíritu Santo nos ponga en nuestro corazón. 顺从圣灵，不顺从自己。 Obedecer al Espíritu Santo y no obedecer nosotros mismos. 有感动就要立刻行动。 Si nosotros tenemos si el Espíritu Santo nos han dicho en nuestro corazón, tenemos que obedecerlo. 否则感动会消失。 Si no, se va a perder ese llamado. 如果神感动你对教会有奉献， Si Dios te ha tocado el corazón para dar a la iglesia, 然后我们要怎么做？ pero tú tienes que hacerlo. 立刻去奉献。 Inmediatamente tienes que responder ese llamado. 我敢说，等3天之后， Pero yo puedo decir que después de 3 días, 你就不想奉献了。 porque después de 3 días ya tú no quieres hacer nada. 所以有感动就立刻行动。 Si tú tienes esa tocada del Espíritu Santo, responde inmediatamente. 我们都知道三位一体的神是同尊、同荣、同属性、同受敬拜。 Que nosotros sabemos que esa 3 en 1 Dios, que es un solo Dios. 圣灵是神，是第3位格。 Que el Espíritu Santo también es Dios. 圣灵的工作对于我们这些信的人来说，包括让我们明白真理， El Espíritu Santo, su trabajo es muy grande porque nos ayudan a ir a conocer la verdad. 引导我们学艺， Es guiar a nosotros para aprender de la verdad. 安慰充满我们， Que nos anima, nos consuela. 责备我们， Que es para disciplinar a nosotros. 住在我们里头，并赐下恩赐，使我们服侍他。 Que vive adentro de nosotros y dar a nosotros dones para servir a Dios. 还有改变更新我们的生命。 Que es transformar nuestra vida. 那对于不信的人来讲，他的工作是赐下悔改的心，引导人归向基督。 Para la gente que no cree en Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hace en su vida? Hacer que ellos se arrepientan y regresaron de Dios. 圣灵所感动的事情，一定是符合真理，一定是美的事情、善的事情。 Lo que hace el Espíritu Santo es siempre nos guía hacia la verdad. 他绝对不可能感动我们作恶。 Porque Él nunca lo va a hacer para que nosotros hacemos mal. 不要消灭任何真正来自圣灵的感动，也不要将任何虚假归因于圣灵。 Que no aplastan o apaguen en tocado del Espíritu Santo y hacen mal. 我想圣灵只会感动你饶恕，不会感动你恨人。 Porque yo confío que el Espíritu Santo solamente te ayuda y te aconsejan de perdonar y no es tener amargura en tu corazón. 圣灵会感动提醒我们去停止做错的事，开始做对的事。 Y el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros seguimos en bien y no hacer el mal.
然后下一个就是不要藐视先知的讲论。Que en segundo es que nosotros no burramos de la profecía. 旧约先知是神的代言人，传递着神的信息和神的心意。En el Antiguo Testamento, Dios usa la profeta para comunicar con su pueblo. 这个先知的讲论，有些解经家解释是成现在的诗经讲道。Que aquí la profecía, okay, ahora que la gente interpreta la profecía, es lo que enseña ahora en la verdad. 或者呢，我们需要带着敬畏的心、渴慕的心、受教的心、学习的心去听到。Que muchas veces nosotros tenemos que tener ese corazón de agradecer, de obedecer, de estar abierto para recibir la verdad. 如果宣讲的是纯正的福音真理，就是圣经所启示的教导。Si nosotros tenemos esa actitud, nosotros recibimos la enseñanza de la verdad. 带着圣灵给人的感动， Eso es lo que toca en el Espíritu Santo. 就不要消灭， Si nosotros tenemos ese llamado del Espíritu Santo, nosotros no apagamos. 要按着圣灵的感动行事， Tenemos que seguir lo que nos ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón y hacerlo. 也要好好的反思查验。 Pero siempre nosotros tenemos que comprobar. 查验什么呢？ ¿Qué tenemos que comprobar? 查验的是圣经的教导在我们自己身上的应用。 Tenemos que comprobar si es la verdad y lo que dice en la Biblia. 正确的应该做的事要遵守， Lo que tenemos que hacer y que lo enseña en la Biblia, tenemos que hacerlo. 不该做的事情要远离。 Si nosotros no deberíamos hacer y no enseña en la Biblia, nosotros tenemos que alejarlo. 22节说，各样的恶事要禁戒不做。 En 22 decía que nosotros tenemos que alejar los malos. 它是有一个更积极的提醒。 Que aquí tenemos una enseñanza muy importante. 来，我们来读一下，来，预备琴。 En 22 es muy importante porque dice que si no es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que apartarlos totalmente. 美善的事情要留意去做。 Que las cosas buenas tenemos que ir a hacerlo. 所以保罗在这里面第4个劝勉，就是要我们持守属灵真实的美善。 La cuarta enseñanza que nos da Pablo es que nosotros tenemos que, lo que sabemos bueno, tenemos que hacerlo. 那最后一个的劝勉呢，是在讲要直到基督再来的保守。 La quinta enseñanza es que nosotros tenemos que proteger la segunda venida de Cristo. 23到24节，来，我们来读一下。愿赐平安的神亲自使我们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。那招你们的本是信实的，他必成就这事。 Amén. 23 a 24 dice así: ahora que en Dios de paz lo haga santo en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma, cuerpo se mantenga sin culpa hasta en nuestro Señor Jesucristo vuelvan. Dios hará en esto suceda, porque aquel que lo llaman es fiel. Amén. 那这2节经文，这几节经文呢，有2个愿望，一个是愿赐平安的神使我们可以全然成圣。 Aquí tiene 2 deseos en estos versículos. Uno es para que nosotros seamos totalmente santificados. 第2愿呢是愿全人蒙保守，直到基督耶稣的再来。 Y la segunda es que nosotros, que nos cuide hasta la segunda venida de Jesucristo. 关于成圣，前几个礼拜给大家分享过，不知道还有没有印象？ No sé, aquí se habla de la totalidad de la santificación que he hablado hace 2 semanas. No sé si vosotros todavía recuerdan. 成圣是一个已然未然的状态。 Santificación es una cosa que tenemos que hacer. 就生命而言， Es en la vida 因我们相信基督的救赎和赦罪， que nosotros después de aceptar a Cristo y confiamos a Cristo, 并圣灵的重生， que renovamos a través del Espíritu Santo, 我们生命的本质上已经更新了。 que en raíz, en la esencia de nuestra vida ya han sido transformados. 已经拥有了圣洁的生命。 Que nosotros ya recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón. 那这只是地位上的成圣， Esto es en comienzo de todo. 但就生活而言，就实际我们还存留的气息的状态而言的话， Pero para que nuestra vida sea transformado, 虽然我们已经成圣了，但是呢，我们还会犯罪。 aunque nosotros ya hemos sido renovados por el Espíritu Santo, pero todavía nosotros pecamos.
我们还会受肉体的软弱的影响， que muchas veces nosotros todavía tenemos la debilidad de la carne. 所以我们要靠着圣灵的能力胜过肉体的软弱。 Por eso que nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo para seguir siendo transformados, 去过一个圣洁的生活， para que nosotros podamos vivir una vida santificada. 这是我们毕生要努力的过程。 Eso es algo que nosotros tenemos que luchar, tenemos que sacrificar y hacerlo. 维真神学院一个系统神学教授叫巴克， Que hay un profesor muy famoso y enseña esto. 在他的一本《活在圣灵中》这本书当中， Hay un libro decía que tendrá que vivir en Espíritu Santo. 他说圣洁是亲近神，学像神，将自己献给神。 En santificación es que aprende de Dios, vivir para Dios y obedecer a Dios. 圣洁是亲近神，学像神，将自己献给神，讨神的喜悦。这是信徒最大的愿望。 Eso es un deseo que todos los cristianos deberían hacer. 请问我们还会不会犯罪？ No sé si, bueno, una pregunta, si vosotros todos continúan a pecar, 昨天有没有犯罪？ ayer tú has pecado, 哎，这个我们都会犯罪。那 nosotros pecamos, 可能行为上不太容易，但是心里面也会。 aunque nosotros no lo actuamos, pero en nuestro corazón pecamos contra Dios. 不会犯罪的请举手看一下。 ¿Alguna persona que no peca, levanta la mano? 那这个基本上不会有人举手， Yo creo que nadie se atreve de levantar la mano. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为我们还会犯罪。 Porque nosotros pecamos. 什么时候不会再犯罪了？也不可能再犯罪了。 ¿Cuándo nosotros podemos decir que nunca pecamos? 什么时候？ ¿Cuánto? Es hasta que 一个呢，生命结束的时候， cuando nuestra vida han terminado aquí, 其实还有一种最完全的状况，就是基督再来的时候， es cuando Jesús viene. 我们被提到宫中与主相遇， Cuando nosotros seamos arrebatados por el Señor, ya nosotros paramos de pecar. 那才是完全的圣洁。 Es ese momento que nosotros somos totalmente santificados. 我们今天会犯罪，但是一定要认罪， Hoy nosotros podemos pecar, pero tenemos que arrepentirnos. 千万不要撞了南墙也不死心。 Que nosotros no tenemos un corazón duro, que no queremos arrepentir. 我们会有软弱，会犯罪，但是我们需要求圣灵帮助我们，让我们胜过罪恶。 Nosotros podemos ser débiles y pecamos, pero tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para arrepentirnos. 23节的重点23节这句话的重点是在讲， El corazón de este versículo 23 es, 我们蒙保守，什么时候蒙保守？不是单单在主耶稣基督降临的那一刻蒙保守， que nosotros no es que Dios nos mantenga hasta la venida de venida de Jesucristo. 而是现在直到耶稣基督再来的时候仍然蒙保守。 Es este momento hasta la segunda venida de Jesucristo nosotros seamos bendecidos. 你千万不要求主啊，你再来的时候那一刻你保守我。 Esperamos que nosotros no oramos así, que espera que la segunda venida de Jesucristo nosotros seamos bendecidos. 而是求从现在开始直到耶稣基督再来的时候你要保守我。 Que nosotros tenemos que orar desde este momento hasta la segunda venida de Jesucristo, nosotros seamos bendecidos. 我们从信主那一刻开始，我们的全人都会蒙神的保守。 Porque desde el día que nosotros conocemos y aceptamos a Jesucristo, nosotros ya somos bendecidos. 直到主耶稣基督的再来。 Hasta en la segunda venida de Jesucristo. 其实我们的生命正处在一个内忧外患的情况之下。 OK， 你继续。继续吗？继续。什么是内忧呢？就是内在的老我及私欲。什么是外患呢？就是撒旦的网罗、各种的试探、各种的诱惑和各种的言论。 El desafío que nosotros enfrentamos, el deseo que nosotros tenemos en nuestro sí mismo. Y la otra es que nosotros experimentamos tentaciones de afuera de Satanás. 我们是不是正处在这个内忧外患的情况之下？ No sé si nosotros estamos experimentando esos desafíos. 我们内在有自己的老我和私欲。 Que adentro nosotros tenemos, todavía tenemos esos viejos yo que tienen deseo carnal. 所以想要行善却行不出来。 Que muchas veces nosotros queremos hacer lo bueno, pero no podemos. 保罗说：“我真是苦啊！神能救我脱离这屈死的身体。” Es como Pablo había dicho que quiere hacer bien, pero no se podía. 除了内忧之外，还有外患。 Pero no solamente enfrentamos desafíos de interior, sino exterior también.
撒旦的网罗、试探、各种的诱惑，还有各种的所谓的这个心灵鸡汤的言论。Y las tentaciones que vienen de Satanás, todos los deseos, las mentiras y todas las cosas que vienen de él. 我们都会看那些短视频吗？ Nosotros vemos el video corto en el móvil, 抖音啦、小红书啦，还有 TikTok, Xiaohongshu, 啥的。 o aquí en YouTube o Facebook o Instagram. 少看这些，会影响我们的价值观。 Yo espero que vosotros pasen menos tiempo en eso porque eso nos afecta 这些 nuestro 的言论 pensamiento. 会影响我们的生活。 La verdad, todo lo que dice esos vídeos afecta nuestro pensamiento. 所以我们在诱惑面前，人的抵抗力、免疫力都是很弱的。 Cuando nosotros enfrentamos esa tentación, la verdad, nosotros somos muy débiles. 所以不要靠自己，要靠着耶稣去得胜。 Por eso nosotros no podemos depender de nosotros mismos, sino a Dios. 弟兄姐妹们，学会向诱惑说不， Nosotros tenemos que aprender de decir no a la tentación. 学会向圣灵说是。 Tenemos que aprender a depender al Espíritu Santo. 约瑟面对诱惑的时候，他的主母 Cuando José estaba experimentando la tentación, 这个色诱他的时候， cuando le estabas tentando para cometer adulterio, 他的反应是什么？ ¿qué había hecho él? 他的反应是说：“我岂可做这事得罪我的神呢？” ¿Qué había respondido él? ¿Él lo hacía? ¿O qué decía él? 每一个人都会有诱惑， Muchas personas nosotros experimentamos tentaciones, 但是一定要学会向诱惑说不， pero nosotros tenemos que aprender a decir no a las tentaciones. 学会向圣灵说是。 Tenemos que aprender a decir sí al Espíritu Santo. 我们一起把这句话来读下来，预备起。 Leamos. Aprendemos a decir no en las tentaciones y aprendemos a decir sí al Espíritu Santo. 这位信实的赐平安、亲自呼召我们成圣的主， Y este es el Dios tan real que nos da paz y alegría en nuestra vida. 必然保守我们，直到他再来的时候。 Él nos va a cuidar hasta su segunda venida. 这是保罗在这段经文当中的第5个劝勉，就是直到基督再来的保守。 En la quinta lección que Pablo nos ha dado, que nosotros cuidamos hasta la segunda venida de Jesucristo. 弟兄姐妹们，生命想要改变，一定要听进去劝告。 Que por eso, hermanos, si nosotros queremos transformar nuestra vida, nosotros tenemos que escuchar, recibir bien las críticas. 保罗在这段经文当中给了我们5件事情，希望我们要遵守。 Que apóstol Pablo en esta carta nos han dicho 5 cosas que nosotros tenemos que hacer. 我们把这5个劝勉来读下来，预备起。担当彼此成长的责任，遵行上帝命定的旨意，持守属灵真实的美善，直到基督再来的保守。 Ok. Sí, sí. Leemos en español, ¿va? Bendita exhortación. Respeta a los pastores que sirven al rebaño. Asumir la responsabilidad de crecimiento de los demás. Obedecer la voluntad ordenada por Dios. Defender la verdad y la bondad espirituales. Ser perseverados hasta el regreso de Cristo. 听了劝要改变， Si nosotros escuchamos, tenemos que actuarlo. 听劝的生命才是可以更新的生命。 Si nosotros escuchamos y ponemos en práctica, ahí nosotros cosechamos una vida renovada. 来，我们来读一下，来，预备起。听了劝要改变，听劝的生命才是可以更新的生命。 Leemos con todas las ganas en español. Si sigue los consejos, debería cambiar. Una vida que sigue los consejos en una vida que puede renovarse. 好，我们来祷告。 Oramos. 主啊，你帮助我们，让我们能够成为一个遵行你命令的人。主啊，帮助我们，让我们成为一个祷告的人，成为一个喜乐的人，成为一个感恩的人。帮助我们，让我们学习如何的去用爱心格外的敬重那些服侍我们的牧者。主要帮助我们，让我们学习如何的能够在别人的成长当中看到自己的责任，
帮助我们，让我们能够遵行你所命令给我们的旨意。主，让我们可以终止埋怨，主啊，停止我们的忧伤，停止我们的软弱，使我们可以在祷告当中去经历到你自己奇妙的同在。主啊，我们也祈求你在我们的生命当中，让我们去顺服圣灵的引导，不要让我们顺从自己，来让我们顺从圣灵。主啊，帮助我们不要去消灭圣灵给我们的感动，当有感动的时候，就让我们立刻的去执行。主啊，让我们每次听到的时候都带着敬畏的心、渴慕的心、受教的心和学习的心。主啊，帮助我们，让我们更多的贴近你的心意。主，你既然将成圣的生命给了我们，你让我们去靠着你去过一个成圣的生活。主啊，帮助我们胜过自己里面的恶性，帮助我们胜过我们的软弱，帮助我们胜过我们容易犯的罪。主啊，帮助我们，让我们直到你再来的时候，你保守我们常在你的恩典当中；直到你再来的时候，保守我们还在侍奉你，保守我们还在信靠你，保守我们还在跟随你。主啊，当我们听了你借着保罗这段经文给我们劝告的时候，就让我们真实的改变，真实的有改变的生命，有更新的生命，好让我们的一生来荣耀你。谢谢主，听我们祷告，祷告奉主的圣名，阿们。好，神祝福大家。